Y comenzamos. Ya pequeños, entonces nos vamos a revisar el plan de trabajo de hoy y explicar también lo que correspondería a la fecha de nuestra próxima prueba o evaluación en el electivo. Ya pequeños. Entonces, lo que tenemos hoy para la clase de 2 de la semana 12 es, tenemos que aplicar los indicadores de salud en una situación real. Dice, actividad. Los estudiantes en conjunto con el profesor leen el texto científico que se encuentra en la página 74 del PDF de Ciencias de la Salud. El objetivo es identificar y explicar los indicadores de salud que se encuentran en el texto y exponerlos durante la clase. Entonces, chiquillos, dentro de las actividades del día de hoy, vamos a leer un texto en donde tenemos que identificar estos indicadores que nosotros el día lunes logramos definir y comprender en gran medida, teniendo en cuenta de que solamente nos faltaban dos, por, en este caso, definir, que era incidencia y prevalencia. ¿Ya? En este caso, lo que vamos a trabajar ahora es definir estos dos que nos faltaban y posteriormente nos vamos a trabajar en la página 74 en este sentido, del PDF. Pongan atención, pequeños, ¿ya? Porque lo que en este caso corresponde a la tarea o la otra parte de la clase de esta semana es que ustedes, esto es opcional, ¿ya? Dice, actividad. Los estudiantes revisan el siguiente documental, Morir Esperando, realizado por TVN. Este documental, chiquillos, habla sobre todos los indicadores que nosotros hemos visto aquí, ¿ya? Es lo que en este caso, confiere a la realidad de la salud que se encuentra acá en el país Chile. Así que si usted tiene un tiempo y desea verlo, no hay problema. ¿Ya? Dice, posteriormente analizan y aplican los indicadores de salud trabajados en clases y escriben una pregunta para aplicarla en la prueba. En este caso, chiquillos, yo ya he estado respondiendo los correos que me han ido enviando, ya, y han sido como 4 personas que me han enviado preguntas. Así que si ustedes quieren tener otra pregunta más que salga en la prueba, es aquí en donde ustedes pueden aprovechar de plantear una preguntita que esté dentro de sus gustos. Eso. ¿Alguien tiene alguna duda antes de comenzar la clase, pequeños? El chat, creo que habló el chat. ¿Qué páginas eran? Ya, señorita Londra, aquí lo que se mandaba esta semana. Ah, señorita Londra, lo que pasa es que esta semana había dado plazo para que se mandara el mapa mental, en este caso de la actividad de la semana pasada, sobre las dimensiones que tenía la salud. Por ejemplo, dimensión física, social, psicológica, en donde habíamos trabajado varios ámbitos sobre eso. Eso es lo que se entregaba esta semana. Ya para esta semana no hay tarea de ley. La única, entre comillas, tarea que vendría siendo beneficio para ustedes, vendría siendo que ustedes vean este documental y posteriormente envíen una pregunta la cual podría salir en la prueba. ¿Ya? Eso. Bien, nos vamos a la página 72, o sea, discúlpenme, nos vamos a la página 74 del texto de PDF de Ciencias de la Salud para comenzar nuestra clase. Ya pequeños. Entonces vamos a leer el siguiente texto científico en donde, como dice aquí, pero discúlpenme, antes tenemos que revisar estas dos indicadores que nosotros habíamos dejado pendiente en la clase del día lunes.
Chiquillos, ¿alguien pudo definir lo que significaba incidencia? La incidencia estudia los nuevos casos. Por Ya, ejemplo, en el COVID sería como los casos diarios nuevos que hay. en este caso la incidencia habla sobre un fenómeno que causa alguna variabilidad o, por ejemplo, cambia la ruta o el comportamiento de algún fenómeno. Incidencia. Es como en este caso, dice acá, influencia de determinada cosa en un asunto o efecto que causa en él, ¿ya? O también dice cosa que se produce en el transcurso de un asunto, un relato y que se repercute alterándolo o interrumpiéndolo. Por ejemplo, tenemos la incidencia de que a medida de que pasa el invierno, ¿qué pasa con usted? ¿Debiese levantarse más tarde o más temprano? Más tarde, Más tarde. Uno debería levantarse un poco más tarde en el invierno porque en este caso las temperaturas bajan, existe mayor probabilidad de contraer algún tipo de resfrío, ¿cierto? Teniendo en cuenta si estuviésemos en clases presenciales. Pero en este caso, como estamos acá en cada uno de sus hogares, no debiese ser así. Entonces tenemos la incidencia, que en este caso la mayor o la menor asistencia a un colegio podría ser el culpable el invierno, ¿ya? Incidencia en que aumenten los casos COVID, ya que usted lo planteó. ¿Qué cosas pueden aumentar que las personas se contagien y que se ha visto mucho en televisión últimamente? la junta, Exactamente. Cuando las personas generan reuniones para poder, en este caso, juntarse, y no solamente eso, sino también la apertura de lo que son las comunas en cambios de fase. Una fase uno, una fase 2 permite de que abran centros comerciales, mall, entre otros, en donde las personas, ¿cierto?, tienen mayor contacto entre ellas y genera un aumento de los contagios. Ahí es donde nosotros observamos una incidencia. ¿Cuál es la incidencia? Cambio de fase, que aumentó en este caso la tasa de contagios. Muy bien. Prevalencia. ¿Qué querrá decir prevalencia? Yo le puse que es una proporción de individuos que presentan una característica que podría aumentar las posibilidades de contraer una enfermedad o algún daño. Muy bien. Entonces, en este caso, la prevalencia habla de una cantidad de individuos que tienen, por así decir, una característica especial que los mantiene siempre bajo un estado de enfermedad. Por ejemplo, todos los reportes, en este caso que hace el gobierno, el Ministerio de Salud, habla de la prevalencia, ¿ya? Cuando habla de la prevalencia, habla de un número, por ejemplo, que en este caso es más o menos, o estos últimos 2 meses ha sido bastante constante la prevalencia de contagio. ¿Alguien sabe cuánto ha sido el contagio a nivel nacional últimamente, chiquillos, en promedio? No es no. El promedio en este caso ha sido entre 5.000 a 6.000 contagios diarios, ¿ya? Pero hubo un evento que aumentó a 8.000 los contagios diarios por 2 o 3 días. Y ese evento ocurrió hace 2 fines de semana pasados. Y ahí tenemos una incidencia. ¿Qué evento ocurrió hace 2 fines de semana pasados, chiquillos, y que fue muy importante para el país? las elecciones, Las elecciones. Y ahí tenemos, cierto, una incidencia en donde por motivos, en este caso políticos, se generó una reunión que era, en este caso, probablemente no, por así decirlo, necesaria ahora, ya teniendo en cuenta la alta tasa de contagios, y que en este caso, además, ¿cierto?, generó que aumentara la prevalencia y además, ¿cierto?, la tasa de contagios de las personas. Así que, muy bien. Entonces, teniendo una idea
más o menos importante de cada uno de estos términos, chiquillos, podemos comenzar a leer el texto científico de la página 74. Aquí está, ¿ya? Página 74, aquí la tenemos. Y dice lo siguiente. Texto científico. Aplica lo aprendido durante la unidad para analizar un texto científico como el siguiente. Los indicadores generales de salud de la población, como la esperanza de vida al nacer y la mortalidad, y la incidencia y prevalencia de ciertas enfermedades, están muy influenciadas por las diferencias socioeconómicas a nivel mundial. Se observa que un niño nacido en 2012 en un país de ingresos altos tiene una esperanza de vida de 15 años más, miren qué dato más relevante, 15 años más que un niño nacido en un país de ingresos bajos. Dice acá, en este caso tenemos que los niños en países altos está entre el promedio de 75,8 años versus una persona que nace en un país tercermundista, que su esperanza de vida en promedio es de 60 años. Para las niñas, la diferencia es mayor, 18 años más que los países de ingresos altos que los de ingresos bajos. En las mujeres, ¿cierto? Tenemos 82 años versus 63. En el mismo sentido, la esperanza de vida de las mujeres iguala o supera los 84 años en los 10 países con las cifras más elevadas y en el otro extremo hay 9 países, aquí, todos en África, donde la esperanza de vida media de hombres y mujeres es menor a 55 años. En nuestro país, entre 1998 y 2006, la esperanza de vida a los 20 años aumentó en 1,5 años. Este incremento no fue homogéneo. En varones sin escolaridad, el aumento fue de 0,8 años, mientras que en aquellos con 13 y más años de educación, el aumento fue de 2,8 años. Por otra parte, la tasa de mortalidad infantil se relaciona con el desempleo, desnutrición materna, bajo peso de nacimiento, recursos técnicos en el Sistema Nacional de Servicios de Salud, atención profesional del parto, escolaridad, residencia urbana y alfabetismo. Entre los determinantes de la salud podemos considerar la biología humana, el medio físico aquí, y social, el modo de vida y o estilos de actuación y la organización y funcionamiento de los servicios de salud. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, los determinantes sociales de la salud corresponden a las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. El enfoque que determinantes sociales de la salud establece que las condiciones en que viven y se desarrollan las personas determinarán sus estados de salud. Mientras más baja la posición socioeconómica de los individuos, peores serán sus condiciones de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que dependen a su vez de las políticas adoptadas. Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto es, de las diferentes injusticias y evitables observadas y entre los países en lo que respecta a la situación sanitaria. Este texto, ¿cierto?, son estadísticas sanitarias publicadas por la OMS. Ya pequeños. Entonces, dentro de la actividad del día de hoy, tenemos que resolver estas preguntas que salen aquí, ¿ya? Pregunta número 1, la cual dice, identifica los indicadores de salud referidos en el texto, explique la relación entre indicadores y factores socioeconómicos, fundamente la inclusión de dichos factores como parte del diagnóstico de salud, explique con fundamento la diferencia entre niños y niñas respecto a las expectativas de vida, y de acuerdo al texto establezca la relación entre salud y política. Entonces lo que tenemos acá, chiquillos, es algo bastante interesante. Por ejemplo, en la última pregunta, esto usted con qué lo puede enlazar y que lo hicimos como tarea en la semana pasada.
Con el factor socioeconómico que afecta a la Sí, salud. exacto, o mucho más amplio. Usted esto lo podría enlazar y recordar y además observar nuevamente con su mapa mental, ¿ya? O como mapa conceptual, como lo quiera llamar. Porque ahí usted literalmente hizo una relación entre salud y política, ¿ya? Entonces usted sabe que si hay, bueno, ¿para qué le voy a responder esta pregunta? Pero usted en este caso ya la respondió para las personas que hicieron la tarea, ¿ya? Por lo cual solamente recordar algunos conceptos y anotarlos acá. En la pregunta explique con fundamento la diferencia entre niños y niñas. Aquí, chiquillos, no lo dice explícitamente, no está escrito, pero implícitamente ya nosotros podemos dilucidar, ya aquí es donde quiero que infieran, que concluyan de por qué las mujeres viven más que los hombres en cualquier parte del mundo, ya la relación siempre es así. Quiero ver quién en este caso puede inferir de manera más concreta esto. Y estas tres salen en este caso en el texto. Así que pequeños, vamos a dar 15 minutos para que puedan responder gran parte de estas preguntas y posteriormente hacemos el análisis. ¿Ya? Vamos a dejar las preguntas acá. El texto ya está leído, así que comiencen.
Ya pequeños, siendo las 9:10, vamos a hacer el análisis de las 5 preguntitas que en este caso habíamos dejado para poder completar la actividad de este día. Vamos con la primera. Dice, analizan la información del texto guiados por instrucciones como identifique los indicadores de salud referidos en el texto. ¿Qué indicadores tenemos presentes, chiquillos? Y que se mencionan en nuestro texto súper científico. La esperanza de vida. Ya, muy bien. En este caso hablamos de uno de los factores más importantes que en este caso se puede presentar en un país en donde usted vaya y que habla sobre la esperanza de vida. ¿Cuál más? La tasa de mortalidad. ¿Ya? Siempre en este caso la esperanza de vida y lo que hablamos sobre la tasa de mortalidad van siempre unidas, chicos. Muy bien. Ay, ¿cuál más, pequeño? Incidencia, creo. ¿En qué parte sale incidencia, Rodrigo? A ver. Donde, a ver, déjeme buscarlo aquí en el texto. Salen las dos al incidencia y prevalencia. Sí, Prevalencia, diría yo. Salen las dos al Eso, principio. hay una Incidencia. pequeña discusión. Muy bien, vamos. Incidencia yo decía porque aquí, por ejemplo, dice, entre los determinantes de la salud podemos considerar la biología humana, el medio físico y social, el modo de vida y estilos de actuación y la organización, y esos son como factores que podrían incidir en la salud. ¿Qué sería más prevalencia? Porque esas son características que hacen que tú seas más propenso a enfermarte o tener menos esperanza de vida que otros países. El punto que en este caso plantea Adán es cierto, ¿ya? Hay ciertas condiciones que permiten, que inciden directamente en lo que corresponde, ¿cuánto se llama? Que la esperanza de vida pueda aumentar o disminuir. Entonces lo que tenemos aquí habla muchos factores que inciden o incidencia sobre la esperanza de vida. ¿Ya? Bien. Rodrigo, en este caso usted hablaba de prevalencia, ¿cierto? No, profe, al revés, Al revés, profe. ¿Cómo que? al revés. Yo habrá prevalencia. Ah, ya, discúlpeme, es que este computador se queda pegado. En este caso, ¿cierto? Entonces, me retracto y aquí la incidencia habla sobre eso, ¿ya? Pero también, si tenemos incidencia, tenemos que tener una prevalencia para poder hablar de una incidencia. Y la prevalencia, ¿cierto? Habla sobre prevalencia. Habla sobre los datos que en este caso tenemos aquí. Por ejemplo, la prevalencia para las niñas, en este caso, para las niñas, diferencia de mayor en lo que se refiere a la esperanza de vida, la prevalencia en Países Bajos versus lo que se refiere a países de ingresos altos. Hay una prevalencia o una diferencia en este caso de, por ejemplo, aquí en el caso de las niñas, casi de 19 años. Esta es la prevalencia, chiquillos, ¿ya? Y tenemos un dato bastante conciso de una prevalencia en donde esos son los años que estándarmente vamos a encontrar en personas que viven en estos países. Entonces tenemos esto que son un dato de prevalencia, ya que se está de la manito también junto con lo que es la esperanza de vida, acá, prevalencia, pero también hay datos que hablan sobre la incidencia que pueden aumentar o disminuir estos valores. Sobre todo acá, en donde tenemos ciertas circunstancias en donde las personas, como por ejemplo, esto es incidencia, donde nacen, crecen, donde viven, donde trabajan, envejecen, incluido el sistema de salud, y no solamente eso, sino también habla sobre esto. ¿Ya? Atención profesional en el parto, que está en el sistema de salud, la escolaridad, residencia urbana y alfabetismo.
sin olvidar estos también. Todos estos datos que estoy acá marcando en rojito son los que en este caso inciden, ¿ya? Generan una incidencia en lo que habla de la esperanza de vida, tasa de mortalidad, tasa de natalidad, entre otros. No sé si quedó un poquito más claro la 1, pequeños. Sí, profe. profe. Ya, muy bien. Vamos con la pregunta número 2. Dice aquí. Explique la relación entre indicadores y factores socioeconómicos. ¿Qué relación hay entre estos dos, chiquillos? Entre los indicadores y factores socioeconómicos. Decía que las condiciones en que uno vive y se desarrolla definen el estado de salud. Eso, muy bien. En este caso, los factores socioeconómicos, lo voy a anotar aquí al ladito. Los factores socioeconómicos permiten observar, en este caso, observar los indicadores en la población. ¿Por qué? La relación que existe es, en este caso, a medida de que los datos sobre una población que vive en un país primermundista versus países que son tercermundistas, habla de la relación en que todo depende de cómo socialmente y económicamente las personas logran desarrollarse en su diario vivir y los indicadores hacen, por así decir, muestran ya los resultados de estos niveles socioeconómicos. Entonces, estos indicadores, la relación directa que tienen es mostrar y evidenciar, en este caso, que no solamente en la salud interviene lo que es una salud física, sino también una salud social y económica, en lo que conlleva para que la población alcance mayores estándares, en este caso, de una vida saludable. En este caso hablamos directamente de esperanza de vida. ¿Sí? Entonces, los niveles socioeconómicos evidencian, ¿cierto?, los indicadores que en este caso a su vez muestran a nosotros cuál es la mejor forma de poder vivir, entre comillas. Que claramente todos sabemos que si tenemos mejor acceso a la salud, mejor acceso a políticas, en este caso sociales, todas las personas tienen mayor chance de poder alcanzar una mejor esperanza de vida. ¿Dudas de la pregunta número 2, pequeños? No, profe. Muy bien. 3. Fundamenta la inclusión de dichos factores como parte del diagnóstico de salud. En este caso, ¿qué factores salen incluidos o fundamentan la inclusión que se presentan en este texto como parte del diagnóstico de salud? Los recursos. Ya, en este caso tenemos, lo voy a anotar aquí en otro colorcito para que no se confunda. Uno de los factores que en este caso, se incluyeron para poder generar esta inclusión, o por así decir, fundamentar estos factores que salen en este texto, es un factor económico. Claramente económico. Incide en la esperanza de vida de las personas. ¿Qué otros factores, chiquillos? ¿Dónde nazco? Eso, en este caso, literalmente donde usted nace. O sea, la situación en la que nazco. Es donde... Es que donde usted nazca, la situación no va a cambiar. Por ejemplo, en el texto, ¿qué países hablaba
que eran lamentablemente tercermundistas y que tiene para mucho tiempo estar en esa situación? ¿En qué continente se En encuentran esos África. países? África. África, ¿ya? Donde usted nace. Factor, en este caso, que permite fundamentar los cambios de esperanza de vida. ¿Y qué otro factor importante, pequeños? Medio físico y social. Sí, porque en este caso, medio físico y social es lo que está aquí explicado, por ejemplo, en la atención profesional, escolaridad, desnutrición materna, residencia urbana y alfabetismo, nacen, crecen, trabajan, envejecen, eso, está aquí. Pero hay algo que está de manera implícita. ¿Qué quiere decir implícito? Que sale ese comportamiento, pero no está escrito, chiquillo. A ver si alguien logra inferir eso. Por ejemplo, acá en África tenemos cierto que las personas logran vivir hasta los 55 años, un promedio de esperanza de vida, imagínense. O sea, tenemos casi 30 años de diferencia con países desarrollados. ¿Qué información implícita podemos extraer de ese texto? Que los países desarrollados tienen mejores servicios. En este caso está aquí. Implícitamente, ya, o explícitamente, el rango económico habla en este caso de tener mejores servicios. Pero hay algo, chiquillos, que no solamente en estos países nosotros podemos establecer de que a pesar de que sean tercermundistas, tienen muy mala, en este caso, donde nacen ya es malo y económicamente y políticamente es muy malo. Pero hay otra cosa, que es personal de las personas. Lo voy a escribir aquí. A ver si alguien le atina. Hábitat. Cerca, pero no. Los hábitos ¿Hábitos de qué? alimenticios. Bien, va por ahí. Y Hábitos y estilos de vida. eso, señorita Millar. No solamente conlleva a tener en donde yo nazco, ¿ya? Y, por ejemplo, la economía y política de lo que conlleva ciertos estos factores para generar este diagnóstico de salud, sino también tengo que yo observar los hábitos y estilos de vida de las personas que viven ahí. Por ejemplo, hay países en África en donde la esperanza de vida incluso disminuye de 55 a 40, 35 años. ¿Pero por qué? Porque estos países, gran parte de la población se dedica a esto. Y no es el término piratería que ustedes conocen de copiar algo o falsificar y generar una copia de menor calidad del original. Literalmente, chiquillos, aquí son piratas. ¿Ya han escuchado hablar del país Somalia? No, profe. Ya, Somalia es uno de los países más pobres y desiguales que existe en el mundo, en donde gran parte de su población se encarga de literalmente tener un barco y asaltar ciertos barcos mercantes y barcos turistas que pasan por las aguas, en este caso
de los mares que se encuentran en este sector. ¿Y por qué su esperanza de vida es de 40 a 35 años? Porque literalmente mueren jóvenes tratando en este caso de poder sobrevivir y alcanzar, por así decir, un bienestar en su vida. Es por eso que hablamos también de los hábitos y estilos de vida que conllevan, ¿cierto?, a que la esperanza de vida baje significativamente en lo que corresponde a distintos países. No sé si alguien tiene dudas de esta parte, pequeños. ¿No es no? Perfecto. Vamos con la siguiente. Aquí es donde la información nos sale, en este caso, en el texto, solamente tendríamos que inferir con nuestros conocimientos previos. Explique con fundamento la diferencia entre niños y niñas respecto a las expectativas de vida. ¿Alguien cree saber o logró encontrar de por qué las mujeres viven más que los hombres pequeños? Lo que sea, en este caso ninguna información que ustedes den puede ser incorrecta, ya que el texto no lo mencionaba Profe, directamente. Cuénteme. yo sabía que las mujeres podían vivir más por los cromosomas, pero nada más. No, por el texto no tenía idea. O sea, no encontré nada. Bien, Rodrigo. Una de las causas importantes es la genética, ¿ya? Lamentablemente las mujeres siempre superan a los hombres en casi todo. ¿En dónde? Una parte genética, las mujeres son superiores. ¿Por qué? ¿Cuál es el par femenino sexual, chiquillos? XX, Bien. ¿Y cuál es el par sexual masculino? XY. XY. En este caso, lo que nosotros observamos acá, chiquillos, es una pena lamentable para los hombres. ¿Por qué? Porque en el caso de las mujeres, en el proceso de replicación del material genético, ¿ya? Tenemos que, al tener una copia, lo que yo estoy apuntando acá en rojo son los telómeros, los brazos, en este caso de los cromosomas, en donde son cromosomas homólogos. ¿Qué quiere decir homólogos, chiquillos? Iguales. Iguales. Entonces, ¿por qué las mujeres viven más? Porque las mujeres, por ejemplo, si falla un cromosoma X, ¿tienen otro cromosoma X de reserva para generar la reparación? Sí. Sí. ¿Qué pasa en el caso del varón si falla el cromosoma X? El No tiene cromosoma otra Y, equipo. el cromosoma Y no podría ser como un reservorio o en este caso ir en la ayuda de la reparación de este, por ende, la esperanza de vida para los hombres es en el lado genético menor. Y esa es la causa muy explicada así, muy superficialmente. ¿Ya? Yo Pero había muy bien. buscado y decía de que la tasa de mortalidad en varones aumenta cuando se elevan los niveles de testosterona. Uy, muy bien. La segunda causa, en este caso importante, es una causa hormonal. No solamente nos diferencia la genética en lo referente al par sexual, sino también la carga hormonal de las personas, en este caso varones versus mujeres, que las mujeres también tienen esta hormona, pero en menor grado. Hay una hormona en el sexo masculino que literalmente lo vuelve, no sé si decirlo loco, pero arriesgado. ¿Cuál es esa hormona, chiquillos? Varones. Hormona sexual masculina. La testosterona. Eso, la testosterona. En la pubertad, a medida de que aumenta significativamente la cantidad de testosterona, las personas, en este caso los varones, las mujeres también generan testosterona, pero muy bajas cantidades. Testosterona. En este caso, en los varones genera
cambios de ánimo o cambios de actitud, o literalmente hacen de que los varones sean más arriesgados. Hay varios memes sobre esto, chiquillos, en donde los varones aquí juegan a la pelota, se tiran en bicicleta, saltan el techo, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque no solamente es una cosa de actitud, sino también porque es una cosa de carga hormonal, en donde la testosterona no solamente permite los cambios sexuales secundarios, sino también permite, en este caso, la actitud, en este caso, más violenta, por así decir, de nuestro sistema nervioso, en donde nuestro cerebro, al detectar mayor carga de testosterona, también detecta como una situación de peligro, cual actúa violentamente ante esa situación, ¿ya? Y que bien, tenemos una carga hormonal que lamentablemente a los varones nos hacen hacer cosas más arriesgadas en relación a las mujeres. Y hay un tercer factor. ¿A alguien se le ocurre? La El alimentación. comportamiento. Eso, aquí lo que tenemos es literalmente lo que afectaba también a la población en lo que se refiere a su calidad de vida, y son los estilos de vida. Se supone que hay como índices de que el hombre toma más, come más comida chatarra. Exactamente, o sea, el estilo de vida, en este caso los hombres, aparte de que van a la guerra, ¿cierto? Combaten, ellos, los hombres, no lo digo que no lo hagan las mujeres, pero los hombres, ¿cierto? En el siglo pasado, no solamente se atribuía al estilo de vida en donde un hombre iba a la guerra y era un héroe si volvía, sino también los hombres veían literalmente saludable fumar, beber alcohol en grandes cantidades, ¿ya? Beber alcohol, y eso es símbolo de, en este caso, de hombría. Eso. Bien, ¿ah? Bien, chiquillos. En este caso, el texto no los mencionaba esta información, pero lo que tenemos claro es que en este sentido hay que aclarar de por qué los hombres viven menos que las mujeres, y técnicamente ya partimos genéticamente con un déficit, y hormonalmente nos dice que debemos morir pronto bajo las acciones que cada uno genera. Y los estilos de vida que ya sabemos que cada uno, eso sí se puede controlar ya y poder mejorar para que en este caso podamos tener una mejor calidad de vida. Eso pequeño, ¿ya? Agradezco que hayan participado, ¿ya? Me quedé hartos minutos en silencio porque, como decía, les dije 15 minutos, chiquillos, por eso estaba atento si alguien me hablaba o algo, y parecía de que el computador estaba pegado. Por eso me pasé unos 3 minutitos, pero no creo que se enojen conmigo por esa falta de cumplir. Así que agradezco mucho, chiquillos. Ahí les dejé en el plan de trabajo el documental si es que quieren verlo, y nos vemos la próxima semana. Nos vemos, chiquillos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Entonces, esta Chao, semana profe, le mandamos cuídense. hasta esas preguntas nomás. Adán, de nuevo. Entonces, esta semana le mandamos hasta esas preguntas nomás de la página 73. No, de hecho no tienen que mandar nada. No, ya. Eso. Ya, profe. Entonces, solamente qué es lo del mapa para los que no lo han enviado, que es lo de la Exacto. semana pasada. Pero el Es. mapa yo había entendido que eran solamente el mapa y no las preguntas, o son las dos. En este caso las preguntas no era necesario enviarlas, pero el mapa sí. Eso Ah, sí. sí, pues no, el mapa sí. Eso, Alondra. Ya. Chao. Nos Chao, profe, vemos. cuídese. Chao, profe, que esté bien. Nos vemos, chiquillos. Ahora sí. Vamos a detener la grabación.